Le damos la bienvenida a todos los que se conectaron. Gracias por estar, gracias por su tiempo. Y bueno, hoy tenemos una enseñanza muy especial, de mano de la pastora Estela Mari de Bauzá, que nos va a hablar hoy sobre la profecía de los tiempos. Entonces yo quería pedirle al tío si nos dirige en oración, una pequeña oración para empezar, y después comenzamos con la proyección y la enseñanza en esta tarde. ¿A mí? Sí, tío. Padre, te damos gracias por este momento, por estar en comunión a través de la tecnología. Te pedimos que tu Santo Espíritu sea el que guíe todo esto. Padre, estamos con la mente y el corazón abierto para recibir lo que tú tienes para nosotros. En nombre de Jesús, bendecimos a cada integrante en este grupo Zoom. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, gracias tío. Bueno, si estás preparada, si estás lista, Estela, vos me avisás cuándo. Empezamos a compartir la pantalla y empezamos esta tarde maravillosa. Yo sé que vamos a aprender muchas cosas de tu mano. Está silenciada, Estela. Tenés que poner el micrófono, habilitar tu micrófono. Ahí me escuchan. Ahora sí, perfecto. Ahí estamos. Perfecto. Bueno, sí, porque... Bueno, ¿comenzamos? Bueno, perfecto. Sí. Bueno, gracias a Dios primeramente y gracias por la oportunidad de poder compartir la palabra del Señor. Sabemos que esto lo hacemos en base al conocimiento que el Señor nos ha permitido, nos ha dado el privilegio del conocimiento, tener el conocimiento de la palabra de Dios. Y entonces vamos a hablar sobre algo de profecías basados en capítulo 2 y 3 de Apocalipsis. O sea que vamos a comenzar con eso. Y como introducción, quisiera hablar acerca un poquito del autor, mencionar por lo menos el autor. Y según todos los teólogos y los comentaristas, los estudiosos de la Biblia, concuerdan que fue Juan el apóstol. Este Juan fue el último de todos los apóstoles en morir, y él en el momento de recibir esta revelación estaba prisionero, era un prisionero de Roma, pero en la isla de Patmos. Y era ya casi al final del gobierno del emperador Domiciano, probablemente se cree más o menos en el año 90 después de Cristo. Esto es en relación al apóstol Juan. Y si ustedes tienen algún cuadernito, una virome, quieren tomar apuntes, así después ustedes los pueden compartir, pueden hacerlo. Algunas Biblias con una versión un poco más moderna, en vez de decir Apocalipsis, dice la revelación, porque Apocalipsis significa, justamente significa revelación, descubrimiento, o sea que también se puede decir como la acción de correr un velo para mostrar lo que está oculto. Y a mí se me hace así como que cuando uno va al teatro, el telón está cerrado y uno espera, y cuando se abre el telón, recién ahí se ve lo que está detrás y lo que va a pasar detrás. Por eso el Apocalipsis significa, entonces, revelación y mostrarnos algo que está oscuro. Por eso tenemos una revelación que le fue dada a Juan. No es la revelación de Juan, porque muchos dicen y hablan de la revelación de Juan.
pero sabemos que Juan recibió de parte del Señor esa revelación. Y vamos a ver el orden en que fue manifestada esta revelación. Ahí ustedes pueden ver, pueden copiar esa ilustración, ese bosquejo, porque esto lo encontramos y ustedes pueden corroborarlo con los pasajes bíblicos, ¿verdad? Que está en Juan, capítulo 1, del 1 al 2. Y ahí entonces nos habla que fue revelado de esta manera. Dios le reveló a Jesucristo por medio de un ángel. El ángel le reveló a Juan, y Juan escribió y lo reveló y lo compartió a las 7 iglesias que estaban en ese momento, en el tiempo de Juan, las 7 iglesias. También quiero comentarles que en ese momento en que Juan estaba en ese lugar, ahí en Asia, no eran solamente 7 iglesias, había muchas más iglesias que ya se habían plantado a través de la predicación de los apóstoles. Entonces, vemos que fue elegido, fue por un propósito divino de Dios, el revelar y mencionar las 7 iglesias que nosotros ahora vamos a describir una por una. Pero antes de eso, entonces, quiero hablarles del bosquejo, ¿no es cierto?, del libro, que nosotros ahí tenemos también, ustedes pueden copiar, y el bosquejo habla de las cosas que él había visto. Pero también quiero comentar algo entre paréntesis. Este libro Apocalipsis, tengan ahí, pueden copiar eso, ténganlo. Es muy parecido al libro de Daniel, del profeta Daniel. Por eso se puede estudiar paralelamente, y en realidad es como, el Apocalipsis es como una continuación del libro profético de Daniel. Y entonces nosotros ahí vemos que, volviendo, ¿no es cierto?, a nuestro bosquejo, vemos que el orden cronológico es de esta manera, así como ustedes lo estaban viendo. El bosquejo del libro está en 3 tiempos de verbos. Dice, primero lo que has visto. Y esto lo tenemos en el capítulo, ustedes ahí tienen también capítulo 1, del 12 al 16, podemos agregar hasta el 19, las cosas que has visto. Si ustedes leen, van a encontrar que las cosas que él había visto al comienzo, cuando se comienza a escribir el libro, era la visión que él tuvo de Jesucristo. Ahí está bien detallado en el pasaje la visión del Señor. Después habla de las cosas que era el presente. ¿Cuáles las cosas que es? El presente. ¿Cuál era el presente? El presente eran las iglesias que del tiempo en que él recibió esta revelación y él estaba escribiendo. Por eso estamos hablando de 3 tiempos de verbos en el bosquejo de todo el libro, no solamente del comienzo, sino de todo el libro. Entonces repetimos, las cosas que has visto era lo que él vio, la visión de Jesucristo. Las cosas que era el presente de Juan. Y las que han de suceder en el futuro. Y eso se está refiriendo, ¿no es cierto?, a lo que acontece después, a partir, digamos, del capítulo 4 en adelante. Porque nosotros hoy vamos a ver solamente
los capítulos en los cuales se habla a las iglesias. Pero a partir del capítulo 4 en adelante ya son las cosas futuras. Entonces, ya tenemos este pequeño bosquejo que nos podemos guiar y ustedes después pueden volverlo a leer, pueden copiarlo, como les dije, en un cuadernito, para que ustedes después puedan compartirlo con alguien. Entonces vamos a comenzar con la iglesia de Éfeso, que era el presente de Juan, la iglesia de Éfeso. Ahora, la iglesia de Éfeso tenía un significado, su nombre tenía un significado que era deseada. ¿Por qué deseada? Porque vemos que es la iglesia del primer amor. Y esta iglesia describe el primer siglo de la historia de la iglesia y es una fuerte convicción, tenía una fuerte convicción de rechazar a los falsos maestros. Ahora quiero decir algo entre paréntesis. Comento que los que han interpretado que cada iglesia fue escogida por el significado de su nombre, se comprueba con lo que la historia nos muestra, o la historia nos relata. Por eso esto que nosotros vamos a hablar de las 7 iglesias está muy relacionado con la historia de la iglesia del cristianismo, porque esa es la fuente que ha sido usada por los teólogos, por los escritores, por aquellos que nos han hecho entender y que nos han dejado escrito, ¿no es cierto?, este estudio. Entonces sabemos que, como digo entre paréntesis, ¿verdad?, que lo comento para que nosotros podamos entender que cada iglesia que fue elegida para darle un mensaje tenía un significado, el nombre, iba a cumplir en el futuro un período que iba a representar a la iglesia cristiana, ¿no es cierto? Y también las características. Entonces, vemos que a través de la historia esto se ha podido comprobar. Bueno, entonces seguimos. En el caso de Éfeso, la fecha aproximada fue desde el Pentecostés hasta el año 90 o más o menos 100 después de Cristo, ¿no es cierto? Y ustedes ahí pueden tener, ahí tienen para escribir, el significado es deseada, la fecha aproximada desde el Pentecostés hasta el año 100, y las características de la iglesia de Éfeso fue el tiempo de siembra, de organizar la iglesia y también de gran evangelismo. Y eso en la historia ya está, eso ya se cumplió. Entonces fue un tiempo de mucha siembra. Pasamos entonces ahora a la iglesia de Esmirna. El significado quiere decir mirra o amargura. La fecha aproximada ustedes también tienen ahí para anotar en sus cuadernos, desde Nerón hasta el año más o menos 95, 300. Y el significado, mirra o amargura, describe bien a una iglesia que fue perseguida a muerte, ya que la mirra se usaba para embalsamar a los muertos. Por eso esta relación del nombre con la característica de esta iglesia que fue tan perseguida. Pero esta iglesia fue agradable ante el Señor. La sangre de los mártires de este periodo se convirtió prácticamente en una semilla que iba a ser para la iglesia venidera. Durante este periodo de 300 años, tenemos el periodo del martirio bajo los emperadores de Roma, desde Nerón hasta Diocleciano. O sea que fueron 10 emperadores que
persiguieron a la iglesia, mataban a los cristianos, y ellos eran también, por eso les digo que tenemos todo en la historia del cristianismo, era Nerón, Domiciano, Trajano, Aurelio, Severo, Máximo, Decio, Valeriano, Aurelio, y el más terrible de todo, porque hubo 10 emperadores en esos 300 años, ¿no es cierto? Y el más cruel de todo fue Diocleciano, que fue el más terrible en la persecución. Pero antes de este emperador había épocas en que se calmaba, había épocas en que había algunos emperadores que eran más buenos, otros emperadores eran más crueles, ¿no es cierto? Y el número 11 fue el emperador Constantino, que fue el que realmente sacó a la iglesia de las catacumbas y de esa persecución. Ahora vamos a ver posiblemente algo también de eso. Luego tenemos, y acá creo que entramos en la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo significa debidamente casada. Tuvo una característica también de un crecimiento externo, pero ahora vamos a ver por qué tuvo ese crecimiento externo. Esta ciudad, Pérgamo, era que estaba en Asia también. Las 7 iglesias, si vemos un mapa, vemos que todas estaban así, como en una fila, ¿verdad? La ciudad era el asiento de la adoración del emperador y era especialmente por su idolatría. Y de allí que se dice, y ahí está escrito en la palabra, ¿verdad? Si ustedes leen este pasaje de la iglesia de Pérgamo, que dice, trono de Satanás y donde Satanás mora. Para el tiempo ese de Pérgamo ya había pasado el periodo de la persecución, como estaba diciendo recién, y el martirio, y ya había pasado con este emperador que les mencioné. Vamos a repasar, el emperador era Diocleciano, ¿no es cierto? Entonces, Constantino, que había dado libertad a los cristianos, porque este emperador, Constantino, perdón, me había equivocado, este emperador usó una estrategia, era una estrategia de supuesta conversión para así poder unir a la iglesia con el Estado. Se hizo cristiano, a la religión, se volvió, digamos, del cristianismo, la religión estatal. Entonces, pasaron de una religión, digamos, idólatra y todo eso, a el cristianismo. Se hizo cristiano, entonces ahí pasa a ser el cristianismo la religión del Estado. Y así avanzó el Estado, al punto que surge el sacerdocio y todo lo demás después, incluyendo hasta llegar al periodo del papado. Como dijimos, que del significado de Pérgamo, debidamente casada, describe la trágica y penosa unión del mundo, ¿verdad?, con la iglesia. Ahí se unen y vemos que entonces se hace como un matrimonio, ¿no es cierto? Todo esto nosotros encontramos, como dije al comienzo, lo encontramos en la historia del cristianismo. A partir de ese matrimonio que se hizo, la iglesia y el sistema mundano nunca se han separado. Siempre ha ido en avance, ¿verdad?, en esta mezcla del cristianismo, de la religión con el Estado. Y todo lo que habían tenido del Señor había quedado ya en el pasado, ¿no? Ahora, otro paréntesis quiero hacer, porque decimos esto sin olvidarnos
que siempre hubo un remanente fiel. Si no hubiera habido un remanente fiel que se hubiera mantenido en el verdadero evangelio de Jesucristo, en la predicación de la palabra, si no se hubiera mantenido este remanente fiel que siguió con los principios de la Biblia, ¿verdad? Siguió con el sistema de la iglesia que fundó Jesucristo y que desarrollaban los discípulos. Entonces, ahí ese remanente que se mantuvo fiel a la palabra de Dios, que no se mezcló con el Estado, que no se mezcló con el mundo, entonces no hubiéramos nosotros recibido y tal vez no estaríamos nosotros en la palabra, no estaríamos teniendo el conocimiento puro de la palabra que fue escrita en la Biblia. Bueno, ahora entonces dicho esto, que viene a ser entre paréntesis, porque tenemos que reconocer que a través de toda la historia, desde Jesucristo hasta nuestros días, tenemos que reconocer que hubo siempre esas personas, ese remanente que luchó, que peleó, que dio su vida por mantener la verdadera palabra pura que fue escrita en la palabra de Dios. Ahí pasamos entonces a la iglesia de Tiatira. Vamos avanzando en los años, en las épocas que ya pasaron, que ya se vivieron, del año, ahora entramos a ver, tenemos ahí, sí, tenemos del 500 al 1500. Y tenemos ahí entonces, tenemos los capítulos para que ustedes puedan después también leerlo. La iglesia papal, Tiatira, significa sacrificio continuo u ofrenda. Aquí sigue al periodo anterior, el surgimiento del papado y la introducción de la adoración también a los santos. ¿Qué pasó? Cómo este emperador quiso conquistar a todo el imperio, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hicieron? Estaban en esa época los templos, que eran los templos paganos, los templos donde se hacían ofrendas a los ídolos, se sacrificaban, ¿no es cierto? Entonces, el emperador mandó a pintar los templos, esos templos paganos, donde se hacían esas ofrendas, esos sacrificios, y pusieron imágenes de los apóstoles. Entonces, los convirtieron, y vamos a poner entre comillas, ¿no es cierto? Las convirtieron en iglesias cristianas. Entonces, así el emperador tenía a todo el imperio de parte de él de esta manera. Y ahí entonces sigue surgiendo, ¿no es cierto?, el sacerdocio y junto con el altar y el sacrificio, como dijimos. ¿Por qué significa? Dijimos que significa sacrificio continuo, ofrenda. Se está refiriendo a que, aunque a pesar que pusieron las imágenes de los discípulos, sin embargo se continuaban haciendo los sacrificios, se continuaban poniendo en el altar lo que pertenecía a las costumbres paganas. Y así continuaron esos ritos, ¿no es cierto? Aquí comienza ya el avance progresivo de la apostasía, o sea, una corrupción doctrinal. ¿Y por qué decimos apostasía? Porque también la palabra nos habla de que en el último tiempo iba a venir una apostasía. ¿Y qué es la apostasía? Apostasía es conocer la palabra de Dios, tener una fe en la palabra de Dios, pero luego desconocer, luego salir de esa fe, ¿no es cierto? Y volcarse a otra creencia, volcarse a otra doctrina que no es
la doctrina de la Biblia. Por eso nosotros sabemos que muchos han conocido la palabra de Dios, muchos han tenido entendimiento, han pedido perdón de sus pecados, el Señor les ha perdonado, han entrado en un camino de fe, en un camino de salvación personal a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz, pero luego las cosas de este mundo, ¿cómo podríamos decir? Las diferentes doctrinas de este mundo han hecho que estas personas que en principio tuvieron esa experiencia de salvación, esa experiencia con el Señor, vuelvan atrás y comiencen a sentir o a negar, bueno, no, esto no era así, esta fe que yo tuve había sido que no era así, tienen otras voces, por decirlo de alguna manera, que llegan. Entonces, a eso se está refiriendo la palabra apostasía. Es renegar o volverse atrás de la fe que yo he tenido. Bueno, hasta aquí, entonces, continuamos con la iglesia de Sardis. Yo sé que lamentablemente no nos da para hacer cosas muy profundas, pero sí tener un pantallazo de cómo han pasado todas estas eras, cómo han pasado todos estos años y cómo se ha ido cumpliendo, ¿no es cierto? Cómo la historia nos ha ido revelando que fue designio de Dios, propósito de Dios, elegir estas iglesias con sus características para que nosotros hoy podamos constatar de que todo en la palabra de Dios se está cumpliendo, que la palabra de Dios se cumple al pie de la letra. Y hoy nosotros, nuestra generación, tenemos el privilegio y en nuestra generación nosotros vemos, tenemos nuestros padres, a veces yo digo, nuestros padres, nuestros abuelos, ellos tal vez no entendían muchas cosas y nunca se imaginaron al leer la Biblia, nunca se imaginaron que después que ellos ya no iban a estar, las generaciones siguientes, íbamos a tener ese privilegio de ver cómo la Biblia se cumple día a día, todas las palabras que están en la Biblia. Bueno, entonces seguimos con Sardis. Yo no sé, Silvia, hasta qué tiempo nosotros tenemos, cuánto tiempo podemos ocupar. Silvia. Sí, ahí me escuchan, ¿no? Nos quedan 8 minutos, pero si no se termina y los que les interesa, nos volvemos a conectar. Así que sí. Vos seguís. Quedan 8 minutos. Bueno, si no, sí, porque cortamos y nos volvemos a conectar otra vez. ¿Se puede seguir después? Se puede seguir después. Así que el que está interesado se vuelve a conectar y el que no después queda libre. Bueno, seguí. Entonces pasamos a la iglesia de Sardis. Creo que... Sí, estamos en la diapositiva de la iglesia de Sardis, tranquila. Bueno, ¿cuál desarrollamos? Recién desarrollamos Tiatira, ¿verdad? Sí, y ahora estamos con Sardis. Sardis, muy bien. La iglesia reformada, aproximadamente, las fechas son aproximadas, del 1500 al 1700. El significado es de los que escapan, o renovación, o remanente. También quiere decir, significa piedra preciosa. Y ahí vemos la palabra otra vez remanente, que es lo que les estaba comentando acerca de los que años, generaciones, digamos, o siglos, generaciones, fueron manteniendo, ¿no es cierto? Siempre hubo un remanente. En la iglesia de Sardis, la mayoría de los miembros estaban entregados a las prácticas paganas. Tenían nombre de vivos, pero en realidad estaban muertos. Ustedes tendrían que leer, tienen ahí los pasajes, creo sí, arriba están los capítulos,
para que ustedes después puedan cerciorar lo que estamos hablando. Y dicen nombres de vivos, pero en realidad estaban muertos. Unos pocos de ellos, sin embargo, permanecían fieles al Señor y a su palabra. Mientras que, por una parte, tenemos en Sardis un nuevo principio, por ser el periodo en el cual se dejó atrás la historia asociada con Jezabel, esa mujer malvada que estaba en la iglesia, por la otra, asociada a las fuerzas de la reforma que no dudaron como para evitar la caída de algo religioso, frío y vacío. Entonces vemos que se pretendió continuar con esa iglesia que llegó a ser, por haber sido una unión con un interés del emperador, no un interés personal de él, como que él había aceptado al Señor, como que él fue salvo, como que él iba a mantener los principios de la Biblia. Vimos que cuál sus intenciones. Entonces, ¿qué pasó? Se fue desviando, pero después, a la mitad del camino, Satanás hizo que se debilite el avivamiento de una reforma que había llegado, y ahí ya también sería muy extenso, por eso digo que esto es como un bosquejito nomás que lo que estamos dando, porque es muy extenso hablar de la reforma. Y hoy vemos, lamentablemente, que ese periodo en que quiso levantarse ese remanente y tener un despertar para que nuevamente las personas vuelvan a la palabra de Dios, ¿no es cierto? Vemos que lamentablemente muchas iglesias ya se habían transformado en iglesias legalistas, algunas muertas porque tenían nombre, ¿verdad? Nombre de ser iglesia cristiana, pero en el espíritu, en la vida de las personas, era como que estaban muertas. Otras involucradas, por ejemplo, en una unión con otras religiones, y vemos que hubo ahí una mezcla, y como quien, yo veo, tengo un ejemplo, ¿no? Como quien se viste de hermosas ropas, ropas costosas, ropas hermosas, pero que adentro la persona, por más lujo que tenga afuera en su ropa, adentro carece de vida. Y así es como que se fue transformando la verdadera iglesia de Jesucristo, se fue transformando en una iglesia fría, en una iglesia religiosa, de costumbres, ¿verdad? Cuando decimos religiosa queremos decir que se acostumbran. La gente hoy mismo, puede haber personas que van a la iglesia, que son fieles, no faltan a la iglesia, no faltan a ninguna reunión, pero es como si fuera un hábito, como si fuera una costumbre, como que están cumpliendo nada más con algo. Entonces aquí, en esta iglesia, comienza el principio del fin de los tiempos. Vemos ya que aquí estábamos estamos en Sardis, ¿no es cierto? Y voy a mirar mi nota acá en Sardis. Sí, comienza entonces el principio del fin ya de este siglo. Porque las otras que nos quedan, o estas tres, digamos, las tres que esta y Filadelfia y la Odisea, que es la que nos queda, es como que serían más o menos paralelas las condiciones o las características, más o menos como que si fueran paralelas. Entonces, para poder terminar por lo menos con esto, quiero seguir, y vamos a Filadelfia, la iglesia misionera. Filadelfia significa amor hermanable. Lo tenemos en los capítulos 3, del 7 al 13. Y aproximadamente las fechas son los postreros días
desde el 1700, ¿no es cierto?, que hubo ese gran avivamiento, quiso haber ese despertar, quiso en esos años volver la iglesia a ser lo que fue la iglesia de Jesucristo, ¿verdad? Pero ha venido en decadencia, cada vez más en decadencia hasta ahora. Y, Estela, no quería interrumpirte, pero como queda un minuto, entonces para todos los que se conectaron y no pueden volver a conectarse, los queremos saludar, les mandamos un abrazo desde acá, un abrazo virtual y muchas bendiciones, y para todos aquellos que sí les interesa conocer qué va a pasar en los postreros días, en los días que han de venir, se pueden volver a conectar, los esperamos, los bendecimos, y bueno, espero que haya sido de bendición hasta ahora. Así que les dejamos un abrazo y un saludito virtual para todos, y los esperamos que se vuelvan a conectar. Un beso para todos. Bendiciones, un beso. Bendiciones, gracias. Saludos a todos. Saludos.